¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos al estudio que Dios nos ha dado que se llama Jesús es el camino, la verdad y la vida, donde creemos que Jesucristo es lo único que salva, no hay más, y donde creemos que por medio de Cristo somos salvos y a través de Él somos salvos y solamente y todo para Él es la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar el día de hoy el capítulo 21 de Apocalipsis. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos hable claramente acerca de esta palabra, porque es tan hermosa la palabra, pero a veces no la entendemos, pero es ahí donde tu gracia es más que suficiente y donde tu gracia viene y nos enseña y donde la unción del Espíritu Santo nos guía. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestros corazones para oír lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Antes de empezar el libro Apocalipsis 21, hay que recordar de lo que leímos la semana pasada. Bueno, ¿qué leímos la semana pasada? Y la antepasada y dos más. Bueno, el capítulo 18 de Apocalipsis, el capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis narra la caída de la Babilonia, de la gran ramera. El capítulo, recuerdas que les dije que Babilonia está dividido en el sistema religioso y en el sistema político, comercial y toda esa parte, ¿ok? El sistema religioso cae en el capítulo 17. Ahí es la mitad de la tribulación, donde el anticristo se cree Dios y él dice que es el único Dios. Y ahí es donde yo, a mi opinión y lo que he estudiado la palabra, es donde viene el rapto de la iglesia a mitad de la tribulación, porque 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice que al final de la trompeta, al final, a la última trompeta, nos llevará el Señor, ¿ok? ¿Cuál es la última trompeta? Bueno, la Biblia nos enseña que hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 juicios de Dios, o 7 copas de la ira de Dios, perdón. Y dentro de los 7 sellos, pues todavía está la iglesia aquí. Como les he enseñado, nadie muere en esos 7 sellos de los cristianos. La raza humana pues empieza a morir porque empiezan a venir calamidades, pero la Biblia no habla de los cristianos, sino que habla de aquellos que son moradores de la tierra, que no se refiere a los cristianos. Ve al estudio para después puedas entender toda esa parte, ¿ok? Después vienen los 7 trompetas de Dios y en esas 7 trompetas son los otros 7 juicios de Dios. En la final trompeta, en la séptima trompeta, ahí donde somos raptados y nos lleva el Señor. Si tú crees que te vas a ir antes de la tribulación, también no pasa nada. Si tú crees que te vas a ir después de la tribulación, también no pasa nada. El chiste no es quedarnos, es irnos con el Señor, ¿ok? Yo te estoy poniendo el punto de vista de lo que yo creo conforme a la palabra de Dios. Entonces, dice aquí la Biblia en el capítulo 17 que es donde cae el sistema religioso a mitad de la tribulación, donde el anticristo se hace sentar y pasar por Dios en el lugar santo. Después en el capítulo 18 vemos la caída del sistema comercial y político de la tierra. Y ahí es donde en ese capítulo 18 empiezan, digámoslo, las copas de la ira de Dios y empiezan las calamidades y empiezan todo este tipo de cosas. Entonces ahí viene la caída total de Babilonia. Después, en el capítulo 19, vemos así como un destello de alabanzas en el cielo, donde Dios está sentado en el trono, donde vemos que de principio a fin, que el capítulo 4, si no me equivoco, de Apocalipsis, y sí, el capítulo 4 y el capítulo 5, antes de empezar, porque los primeros 3 capítulos hablan las iglesias, pero después del capítulo 4 en adelante nos enseña el Apocalipsis. Entonces nos dice que Dios está sentado en el trono y en el último capítulo, digámoslo así, de la tribulación y todo eso, porque es el capítulo 19, bueno, entonces en ese capítulo 19 nos habla que Dios también está sentado en el trono. Es decir, de principio a fin, Dios está sentado en el trono y Él tiene control de todo. Y eso es lo mejor. Después nos habla también Juan acerca de las bodas del Cordero. Nos habla también que Jesucristo viene en un caballo blanco con todos sus santos. Si tú eres un cristiano o una persona que ha seguido a Cristo Jesús verdaderamente, tú vas a venir con Cristo Jesús, con esos caballos blancos que lo narra Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, ¿ok? Dice la Biblia que Jesucristo tan pronto pone sus 2 pies en el monte de los 2 olivos, se mueren todos. ¿Ok? Y esa es la gran batalla que se conoce como Armagedón, donde se van a reunir todas las naciones. No es la última gran batalla, porque todavía hay otra batalla, pero esa es donde se reúnen todas las naciones gobernadas por el anticristo en contra de Dios y quieren decir que
Dios no los gobierna, ¿ok? Después, en el capítulo 20, perdón, en el capítulo 19 es echado al lago de fuego el falso profeta y el anticristo, ¿ok? Después, en el capítulo 20, vemos los 1000 años, donde aprendimos que vamos a reinar con Cristo Jesús aquí en la tierra durante 1000 años y todas las personas que fueron sobrevivientes, que no se pusieron la marca de la bestia y que sobrevivieron aquí en la tierra, entonces esas personas se van a quedar aquí en la tierra y Dios va a dividir toda la nación o todo el mundo en reinos. No sé, la Biblia no especifica bien si va a quedar, por ejemplo, los mismos países o ya no va a haber países, etcétera, etcétera. No lo especifica la Biblia, pero lo que sí especifica es que Jesucristo va a tener un reinado por 1000 años y a todos los que fueron fieles, Dios les va a dar reinos para que los gobiernen. Es decir, Dios no nos manda solamente a vivir una vida en santidad para Cristo, sino que Dios nos manda a perder nuestra vida para Cristo, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Es decir, si tú eres una persona que ha creído en Cristo Jesús y nomás te conformas con ir a la iglesia, leer la Biblia y vivir en santidad, te estás perdiendo de lo que Dios está hablando a tu vida para que tengas, digámoslo así, esa fidelidad y Dios pueda tenerte por fiel, no para entrar al reino de Dios, porque ya estás, sino para gobernar en el milenio. ¿Ok? Así es que no te preguntes en el milenio por qué aquel es un gobernador de una ciudad y por qué tú eres el jefe de los barrenderos de la cuadra de la colonia. ¿Ok? Bueno, en el capítulo 20 aprendimos todo eso. En el capítulo 20 aprendimos también que Satanás es atado por 1000 años y después de 1000 años es soltado otra vez. Y después de esos 1000 años, Satanás vuelve a engañar a las naciones y se enfrentan las naciones otra vez contra Dios. Y otra vez Dios, con un chasquido, ¡pum!, se desaparece todo, los desbarata y los manda al lago de fuego. Y ahí es donde Satanás va al lago de fuego. Y aquí es donde nos quedamos en el capítulo. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21. Hay que recordar que la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. Los capítulos y versículos son escritos para que nosotros podamos llegar a ella más fácil en donde queremos hacer hincapié o leer algo. Entonces el capítulo 21, el versículo 1 va corrido con el 15. Después de que vi, por ejemplo, después de que Juan vio que fueron lanzados al fuego, lago de fuego, todos aquellos que no están escritos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero dice Juan, vi un cielo. La Biblia nos enseña que hay tres cielos. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, 3, por ahí, dice Pablo que fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Qué significa eso? Que hay tres cielos. Está el cielo, el que vemos nosotros aquí en nuestros ojos, que es el cielo azul. Después sigue el universo, por así decirlo, el cielo cósmico y toda esa parte. Y luego después está el cielo donde solamente está Dios y sus ángeles y no hay ningún demonio en ese tercer cielo, solamente la presencia de Dios. Entonces, cuando aquí dice, vi un cielo nuevo, se refiere que al cielo bajo, es decir, el cielo que nosotros vemos como azul, va a desaparecer ese cielo. ¿Por qué? Porque toda la tierra, vamos a suponer que está el globo y toda la tierra, el cielo rodea la tierra o está en la tierra, digámoslo así, o si lo vemos como una esfera, pues el cielo está ahí, ¿ok? Entonces, todo eso va a desaparecer, la tierra y el cielo. Pastor, vamos a quedar en el limbo. La Biblia no especifica, pero la Biblia sí especifica que vamos a estar, digo, no que no vamos a quedar en el limbo, lo que sí especifica es que vamos a estar en el trono de Dios. Es decir, un lugar donde nos describe que es como un mar grandísimo de muchas personas, un lugar donde hay muchas personas y el trono de Dios, ¿ok? Y luego dice, y el mar ya no existía. Pastor, ¿no va a haber mar en el cielo nuevo, la tierra nueva? Mira, aquí dice que, que no va a haber mar. Lo puedes tomar literal o no lo puedes tomar literal, pero la mayoría de los, digamos, los teólogos famosos dicen que ellos piensan que no va a haber mar, pero que también que la palabra mar se refiere a la multitud de personas agitadas y malas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13, por ejemplo, de Apocalipsis, dice que la primera bestia y la segunda bestia salieron del mar. Es decir, que verdaderamente no está hablando que no va a haber mar, dicen otros.
que lo que va a pasar, lo que está hablando aquí, es que se refiere que es algo simbólico y que está refiriendo que ya no va a haber inestabilidad y que ya no va a haber de dónde surja maldad. Ahora, si tú me preguntas a mí, pastor, ¿qué es lo que ya no va a haber mar o ya no va a haber? La verdad son de las cosas que hay que dejárselas a Dios. Si hay mar, gloria a Dios. Si no hay mar, gloria a Dios. Pero lo que sí sabemos es que el mal ya no va a estar ahí. No el mar, sino el mal. ¿Ok? Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Fíjate, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué significa ahí? Significa que cuando venga la nueva Jerusalén y venga del cielo, ¿dónde vamos a estar nosotros? Bueno, la Biblia nos dice que nosotros somos la novia del Cordero y estamos dentro de la nueva Jerusalén. No me preguntes cómo, porque la Biblia no menciona cómo. Pero cuando la nueva Jerusalén sea presentada delante de Dios, tú y yo tenemos que estar ahí porque somos la novia del Cordero. Su iglesia es la novia del Cordero. ¿Ok? Entonces, cuando esa nueva Jerusalén baje al cielo, tú y yo vamos a estar en esa nueva Jerusalén y vamos a estar delante de Dios. ¿Ok? Dice ahí otra vez, versículo 2, y yo, Juan, vi a la santa ciudad. Fíjate lo primero que dice, santa ciudad, refiriéndose que es una ciudad de acuerdo y conforme a Dios, donde no hay pecado y es una ciudad santa, creada de Dios. Dice, yo, Juan, vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Qué significa que descendió del cielo de Dios? Bueno, la Biblia nos dice en Hebreos que Dios es el arquitecto de la Nueva Jerusalén. Es decir, esta ciudad no fue hecha por humanos. Todas las ciudades aquí en la tierra, desde Adán y Eva, que hicieron ciudades, bueno, fueron hechas por humanos. Esta ciudad no es hecha por humano. Esta ciudad es hecha directamente del arquitecto de Dios. Eso significa que la ciudad es totalmente perfecta en todos los sentidos. No hay nada que se le escape a esta ciudad. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es aquí donde creen muchos teólogos que por eso los santos están dentro de esa ciudad. ¿Por qué? Porque no se escribe dónde están, pero ¿quiénes son los que son la esposa de Jesucristo? Los santos, la iglesia, que la representa Jerusalén. Entonces debemos estar ahí. Imagínate Juan. Juan está escribiendo, mira, yo no sé tú, pero si has visto todas las películas cuando se van a casar una pareja y el esposo está frente al altar o está en el lugar o a veces bueno, para casarse, donde el pastor los va a casar y está ahí el altar y de repente va entrando la novia y el esposo se le queda viendo y el esposo se le queda viendo con unos ojos, dice, esto es lo más hermoso que he visto, lo más precioso que he visto. Y la esposa voltea y ve al esposo y dice, este es el mejor momento de mi vida, este es el sueño de todo. Bueno, Juan así lo está describiendo. Está describiendo a Jesús viendo a su esposa por lo que él pagó e hizo y que te amó a ti hasta la muerte. Es decir, Jesús no está viendo tu pecado de homosexualidad, Jesús no está viendo tu pecado de adulterio, de fornicación, de pornografía, de masturbación, de mentira, de robar, de cualquier cosa que tú gustes y mandes. Dios no está viendo ese pecado. Dios está viendo a la persona santificada en Cristo y cambiada en Cristo. Quiero que la Biblia nos enseña que tú y yo debemos de aprender a vernos así si estamos en Cristo. Así es que apréndete a ver así porque esa es la manera que Cristo te ve. Y cuando Cristo voltea a ver a su novia, a la iglesia, te ve de esa manera. Y Juan es lo que está escribiendo. Y Juan está escribiendo una hermosa escena de casamiento donde el novio está esperando a la novia porque desea casarse con ella y donde la novia, que somos nosotros, deseamos tanto este momento de redención en donde ahora sí vamos a ser uno con Dios y lo vamos a conocer tal y cual. La Biblia dice que no lo conocemos a Dios tal cual aquí en la tierra, porque no lo vamos a conocer aquí en su plenitud. Aunque tenemos toda la palabra, no lo vamos a entender completamente, pero eso no nos impide que debamos esforzarnos. No, no, no. La Biblia nos llama a esforzarnos.
pero la Biblia dice que es hasta en la Nueva Jerusalén donde lo vamos a conocer cara a cara y lo vamos a entender y a conocer todo tal cual Dios es. ¿Ok? Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí se refiere al tabernáculo, haciendo mención al tabernáculo que había en los tiempos de Moisés, donde cuando estaban en el desierto, ¿te acuerdas que movían la tienda, el tabernáculo? Y ese antes de que tuvieran el templo, movían el tabernáculo y donde se paraban, Dios les decía que se pararan, armaban el tabernáculo, armaban todo, el lugar santísimo, todo. Y ahí descendía la presencia de Dios para platicar con Moisés y ver los asuntos del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no está diciendo, fíjate lo que dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. O sea, está señalando a un tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es ese tabernáculo? Jesucristo. Jesucristo estará con nosotros 24/7, por así decirlo, porque no sabemos si va a estar protegido por 24 horas o no. La Biblia más adelante nos dice que no hay día, no hay noche. Pero lo que te quiero decir es exactamente eso, que Jesucristo va a estar todo momento disponible para ti y para mí. Acuérdate que Él es Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es decir, ahí va a estar con nosotros para cualquier cosa que necesitemos. Después dice, y Él morará con ellos. Morar con ellos, ahorita todos los cristianos, la Biblia nos enseña en Juan capítulo 14, 15 y 16 que Jesús mora dentro de nosotros, ¿cierto? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo me iré con el Padre, pero enviará su Espíritu Santo y estaremos el Padre y yo con ustedes por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos el templo de Dios aquí en la tierra porque Dios mora aquí en nosotros, ¿ok? Pero lo que está hablando Juan es que ya Dios no solamente va a morar dentro de nosotros, sino que vamos a estar dentro totalmente de Dios y Dios va a estar con nosotros. O sea, tres cosas. Dios dentro de nosotros, vamos a estar nosotros dentro de Dios y Dios con nosotros. ¿Ok? Y luego después dice, y ellos serán su pueblo. ¿Te das cuenta que hasta ese momento seremos el pueblo de Dios? Nosotros somos llamados pueblo de Dios porque Él nos compró. Pero en realidad cuando se hace efectiva esa compra es cuando todo el pueblo de Dios entra al lugar donde Dios tiene su ciudad. Entonces, cuando verdaderamente se hace efectiva la palabra que somos pueblo de Dios, es hasta ese momento, hasta que viene la Nueva Jerusalén y Dios está con nosotros y nosotros ahí en la Nueva Jerusalén. Pastor, entonces, ahorita no somos pueblo de Dios, no, somos pueblo de Dios como una persona que está estudiando, por ejemplo, arquitectura. Se puede decir que es una persona que es pasante arquitecto o está estudiando arquitectura, está para arquitecto. Entonces, nosotros estamos en vías de ese pueblo de Dios y estamos, pero se hace efectivo hasta que venga la nueva Jerusalén, pero estamos dentro del pueblo de Dios. Versículo 4. Este versículo es bien importante. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué significa esto? Que en el cielo no va a haber ningún remordimiento, en el cielo no va a haber que tú estés llorando por algo malo que tú hiciste. En el cielo, muchas personas creen que cuando se muere un familiar, dice, ay, mi mamá me está viendo en el cielo, ay, mi papá me está viendo en el cielo, mi tío, mi abuelita, eso es mentira. La Biblia dice que no nos ven desde el cielo, la Biblia nos dice que por eso Dios enjuaga cada lágrima para que en el cielo no haya tristezas. ¿Tú crees que tu abuelita, tu mamá o tu papá o quien sea está en el cielo y preocupado? Dios, ayúdala, Dios, mira, Dios, cómo está el momento que está. No, las personas que están en el cielo están felices gozando la presencia de Dios. Ahora, déjame aclararte algo. Muchas personas piensan que vamos a vivir en el cielo toda la eternidad y eso no es así. Nosotros no vamos a vivir en el cielo toda la eternidad. La Biblia dice que antes de Cristo, los hombres que morían iban al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham hay una división. Lo puedes ver en Lucas, no tengo aquí el versículo, a lo mejor sí, lo puedes ver ahí en Lucas capítulo 23, 43, donde habla de la gran cima, de la división. Sí, es ese, sí, déjame ver si lo tengo aquí. Ah, no, perdón.
discúlpame, se me perdió la cita, aquí la traía, pero bueno, ahí puedes ver en Lucas cuando habla acerca de, del seno de Abraham, aquí lo tengo. Lucas 16, ¿no? Cuando habla del seno de Abraham, dice que hay una cima que divide a los que creyeron en Cristo y a los que no creyeron en Cristo, y que los de aquí para allá no pueden pasar, ni los de acá para acá. Cuando vino Cristo Jesús, dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Que esa cautividad que estaba cautiva, porque la muerte tenía poder sobre ellos, por eso no se podían ir al cielo. Una vez que Jesús vino, venció a Satanás, a la muerte y al pecado, abrió el camino al Padre, se abre el cielo para que el hombre pueda, bueno, los que habían muerto en Cristo, esperando a Cristo, fueran llevados al cielo. Es decir, vamos a suponer que todas las personas que ahorita han muerto en Cristo están en el cielo. Si tú y yo ahorita morimos, vamos al cielo. Pero la Biblia no habla que vamos a permanecer en el cielo. La Biblia dice que Dios, después de estos tiempos, que es en el capítulo 21, va a venir una nueva Jerusalén, un nuevo cielo, una nueva tierra, y es donde vamos a vivir ahí. Es decir, Dios va a crear un nuevo mundo. Cuando Dios dice que Él va a crear un nuevo mundo, no dice que va a destruir este mundo y de lo destruido va a hacerlo una pieza nueva. Por ejemplo, si tenemos un florero de barro y rompemos ese florero de barro, no dice la palabra que de ese mismo barro va a ser el mundo. No, dice que ese barro lo va a tirar completamente y va a ser otro florero nuevo de otra cosa totalmente diferente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que todo es nuevo con Dios, inclusive tu vida. Por eso la Biblia nos enseña que todo el que está en Cristo es una nueva creación. Es algo tan difícil de entender que somos una nueva creación. Es tan difícil entender que ya no somos la misma persona. Bueno, es lo mismo que está diciendo Dios aquí. Va a haber una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra donde no va a haber pecado, donde no va a haber maldad. Pero pastor, yo no creo que eso sea posible. Bueno, tú lo puedes no creer, pero eso es lo que la Biblia dice. Y tú tienes que aprender a vivir por lo que la Biblia dice y no por lo que tú crees. Porque tú estás acostumbrado a vivir por lo que hoy en día vemos, pero la Biblia no nos manda a vivir por lo que vemos, sino por lo que creemos por la palabra de Dios. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, fíjate, y el que estaba sentado en el trono, ¿qué significa esto? Que Jesús, que Dios, perdón, sigue sentado en el trono. Qué hermoso saber que Dios está en control de todo, inclusive durante, antes, durante y después de la tribulación. Ese es nuestro Dios que tiene todo en control. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Te das cuenta que viene la palabra de Dios de afirmación y está diciendo que yo hago nuevas todas las cosas? Dios está hablando desde su trono y está diciendo que Él va a hacer todo nuevo, que no quiere nada malo, pero aunque no quiere nada que ver con lo otro que era malo. ¿Por qué crees que tu cuerpo va a ser destruido? De todo nuestro ser, la Biblia dice que somos espíritu, poseemos un alma, que es la mente, las emociones y la voluntad, y vivimos en un cuerpo, es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, de esas tres que forman nuestro ser, lo que se va a quedar aquí en la tierra es el cuerpo. Por eso dice la Biblia que este cuerpo no puede, este cuerpo incorruptible no puede heredar lo incorruptible y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, porque todo es hecho nuevo. Pero pastor, entonces, ¿cuándo Jesús hizo nuevo mi espíritu? Cuando naciste nuevo, por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero pastor, mi alma, ¿cuándo la voy a hacer nueva? Por eso nos dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que tenemos nosotros que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace nueva nuestra alma al pensar diferente. Y la Biblia dice que cuando nosotros morimos en Cristo, Él va a enjuagar toda lágrima. ¿Qué significa enjuagar? Hacer hecho nueva nuestra alma completamente para Dios. Versículo donde ya no nos vamos a recordar. Vamos a suponer que aquí una persona, alguien la violó de chiquito y tienes esos recuerdos que te están atormentando. Bueno, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, no va a haber esos tormentos, no va a haber esos recuerdos. Te lavaron completamente, toda el alma es hecha nueva, donde no va a haber ni la más mínima posibilidad de un mal recuerdo. Gloria a Dios por eso que hace todo nuevo, ¿verdad? Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo, escribe. Fíjate, Juan estaba tan anonadado de lo que estaba viendo y estaba viendo una gran ciudad y estaba viendo todo tan hermoso que estaba anonadado
que Dios le dijo, escribe. Para eso te subí, para que escribieras. Y Juan se acuerda que pues está escribiendo. Dice, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa que sean fieles y verdaderas? Significa que Dios te está hablando algo que va a suceder. Y si no te pone las pilas, no vas a entrar. Si tú hoy no le das tu vida a Cristo Jesús, no vas a ir a la Nueva Jerusalén. Si tú hoy no te pones a cuentas con Dios, tal vez tú fuiste una persona que se ha acercado a Dios y por el paso de los años se alejó de Dios. A lo mejor tú eres ahorita un apóstata. Pedro fue un apóstata. Si conoces a Pedro, el gran apóstol Pedro fue un apóstata. Pero pastor, ¿cuándo Pedro apostó la fe? Cuando lo negó 3 veces. No hay nadie que niegue a Jesús y no sea apóstata. De hecho, la Biblia nos enseña en Juan, en el último capítulo, que cuando Jesucristo ya resucitados aparece a sus discípulos, y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice 3 veces. Y al final, Pedro le dice, sí, sabes que te amo. Y le vuelve a decir otra vez y así. Bueno, en la parte final, Jesucristo le dijo, bueno, apacienta mis ovejas. Como te voy a decir cómo vas a morir, Pedro. Y Jesús le empieza a decir a Pedro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Nuestro Señor Jesucristo estaba restaurando la relación con Pedro. Pedro había apartado de la fe y había negado a nuestro Señor Jesucristo. Después Jesucristo fue por esa oveja perdida, habló a solas con él, la habló, la restauró y Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué pasó en el libro de Hechos? Cuando las mismas personas que habían matado a nuestro Señor Jesucristo y las mismas personas a las que le negó Pedro a Jesucristo, fue el primero que se para y les dice, arrepiéntanse, porque solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Te das cuenta que el verdadero arrepentimiento conlleva a tener frutos, como dijo Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, aquella persona que está verdaderamente arrepentida de vivir un estilo de vida pecaminoso tiene que demostrarlo. ¿Por qué? Porque no se siembran cosas buenas, perdón, en un árbol bueno no salen cosas malas, sino que en el árbol bueno salen cosas buenas. Yo no siembro una naranja para que me salgan toronjas o papaya. Yo siembro naranjas para que me salgan naranjas. Jesús es sembrado en la vida de las personas para que salgan las buenas obras de Dios que Él preparó de antemano, según Efesios capítulo 2 versículo 10. ¿Ok? Versículo 6. Y me dijo, hecho está, fíjate, hecho está. ¿Qué significa hecho está? Dios le permitió ver a Juan que el triunfo y de todo lo que va a pasar ya hecho está. Es decir, en la mente de Dios y en todo. Mira, déjame explicarte de otra manera. Juan está en el pasado, ¿ok? Juan es raptado en una visión y está viendo, o Juan está en el futuro de todo lo que va a pasar, que ahorita en nuestro tiempo aún no ha pasado, pero va a pasar más adelante. Qué interesante es eso. Juan en el pasado está viendo cosas del futuro que ahorita en nuestro tiempo aún no ha pasado y está diciendo, hecho está. ¿Esto qué significa hecho está? Significa que ya no es tiempo de que estés jugando a ser cristiano, ya no es tiempo que solamente tú digas, bueno, es que mañana le doy mi vida al Señor, bueno, es que mañana me arrepiento, bueno, es que mañana me entrego total. Hay muchas personas aquí también que se dicen ser cristianos y tienen un pie dentro y un pie fuera. La palabra te está diciendo, hecho está, todo esto va a suceder, todo esto va a pasar. Así es que deja de jugar, porque si eres tibio, la única vez que Jesucristo dijo que te va a vomitar es cuando eres tibio. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, lo puedes encontrar ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis y puedes leerlo claramente como lo vimos en el estudio, capítulo 3 versículo 10, 15 y 6. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, o sea, ojalá digas no creo en Dios, o ojalá fueras caliente y dijeras creo en Dios y estoy todo dentro con Dios, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremenda palabra. La Biblia nos está diciendo que hecho está. ¿Por qué no dejas de jugar con el pecado? ¿Por qué no dejas de seguir en ese estilo de vida? ¿Por qué no enderezas tu camino con Dios? ¿Y por qué hoy no le dices a Dios, Dios,
Me estás mostrando que es cierto la nueva Jerusalén. Me estás mostrando que tú tienes un cielo nuevo y una tierra nueva, donde va a estar tu presencia, donde no va a haber maldad. No me lo quiero perder, Señor. Quiero dejar mi pecado a un lado. Y fíjate lo que dice la palabra. Y me dijo, hecho está, versículo 6, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Te está diciendo Dios ahorita, te está diciendo, si tú tienes hambre y sed de mí, ven que yo te voy a dar agua de la fuente de agua de vida eterna. Dios te está diciendo ahorita. Dios no te está hablando de tu necesidad económica, ni tu necesidad física, ni tu condición. Dios te está hablando a ti de la condición interna de tu corazón, esa que ocultas cada vez que fornicas, adulteras, ves pornografía, cada vez que haces lo malo y cada vez que te sientes vacío y así. Dios te está hablando y te está diciendo, deja eso. Dios está buscando personas que dicen, Señor, te necesito. Incluso mismos cristianos que todos los días, como tú y como yo, que doblamos rodilla y que le decimos, Señor, te necesito. Te necesito para vencer toda tentación, te necesito para seguir día a día. Señor, yo todos los días tengo sed de Jesucristo. Si tú todos los días no tienes sed de Jesucristo, hay algo malo en ti. Porque vamos a suponer que sales al sol. Y vamos a suponer que sales a las 2 de la tarde en un día soleado de como aquí en Monterrey de 30 y tantos grados y te pones a correr 1 o 2 horas y no tomas agua por uno y luego 2 días, 3 días. Vas a tener sed al tercer o cuarto día, ¿cierto? Bueno, la Biblia no está diciendo lo mismo. No hay persona que se diga verdaderamente cristiano o hijo de Dios que no tenga sed de Dios. Todos aquellos que hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que tener sed de Cristo. Por eso es necesario que leas la Biblia todos los días, o casi todos los días. Por eso es necesario que ores todos los días. ¿Por qué? Porque eso es la sed de nuestro Señor. Y aquí está diciendo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Hoy fuimos a evangelizar al centro de la ciudad de Monterrey y me acerqué a una persona y le dije a una persona, ¿puedo orar por ti? Y me dice la persona, sí, claro. Entonces iba a poner la mano sobre él para orar. Y me dice, espérame, espérame, espérame. Yo dije, me va a decir que no le ponga la mano. Me dice, ¿cuánto me vas a cobrar por orar por mí? Y yo le dije, ¿cobrar por orar por ti? Me dijo, sí, es que hay personas que a veces vienen y pues me dicen y que si puedo orar por ti, aquí en el centro hay muchas personas dicen, y después me dicen, oye, pues móchate con algo o dame algo, o fueron 10 pesos de la oración o 100 pesos. 50. Le dije, no, no, esto es gratuito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tal vez hay muchas iglesias que están engañando a los cristianos. Todas aquellas iglesias que dicen, ay, mira, en mi iglesia se aparecen diamantes y hay oro y que ven más los milagros que a buscar verdaderamente a Dios. Si tú eres una persona que buscas a Dios por tu necesidad, tú no tienes sed de Dios. Si tú eres una persona que buscas a Dios porque lo quieres conocer, tú tienes sed de Dios. Es muy diferente. Yo puedo tener un problema ahorita económico, legal, puedo tener un problema familiar, lo que tú quieras. ¿Es válido buscar a Dios? Claro que es válido buscar a Dios. Pero si ya busco a Dios y siempre que lo busco por un problema, eso es lo que no está bien. Cuando yo busco a Dios, yo estuve en la cárcel y busqué a Dios para salir de la cárcel. Pero en la cárcel encontré ese hermoso Dios y me habló. Y todos los días yo no busco a Dios para que Él me dé lo que necesito, aunque sí puedo porque Él es mi Padre y vengo con Él. Pero yo no lo busco por lo que Él me da. Yo lo busco por quién es Él. Mi Padre, mi Dios, mi Creador, mi Señor. Todos los días yo no vengo pidiéndole. Vengo por quién es Él. Y dentro de quién es Él, Él me dice, pídeme y le pido. Si tú eres una persona que solamente busca a Dios por tu necesidad, no esa no es la sed de Dios. La sed de Dios es aquella que se, como David, Señor, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, como siervo sediento te busco. Una persona que de verdaderamente tiene sed de Dios, lo busca a pesar de las distancias, a pesar de las situaciones y de los problemas. Si tú dices que no tengo carro para la iglesia, no hay pretextos. Puedes ir a una iglesia, puedes leer tu Biblia, puedes descargarla, 1000 cosas, ¿cierto?
Es que por mi condición que no puedo caminar o esto, hay mil pretextos. Pero la persona que tiene sed de Dios vence todos los pretextos. Quiero que veas esto que vamos a leer nuevamente porque esto nos va a decir grandes cosas. Dice, el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así es sencillo, acércate a Dios y Él te va a dar. El que venciere, fíjate, al que venciere, Dios te está dando a ti la oportunidad. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Dios. ¿Venciere en qué? La Biblia nos dice que estamos peleando la batalla de la fe. La batalla de la fe es creerle a Dios lo que Él dice que es verdad contra las mentiras que el diablo viene y levanta para no creerle a Dios. Entonces, ¿por qué todos los días yo decido hacer las cosas de Dios? Esa es la batalla de la fe. Porque todos los días tengo mil oportunidades para no hacerlas. Todos los días recibo mil tentaciones y decido hacer las cosas de Dios. Esa es la batalla de la fe todos los días. Y todos los días la tenemos que pelear y tenemos que salir vencedores. Porque el que sale vencedor, dice la Biblia, Él será nuestro Dios y nosotros y seremos sus hijos. Versículo 8. Quiero que entiendas esta palabra, el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los cobardes? ¿A poco los cobardes es aquella persona tímida? No, un cobarde no es una persona tímida. Un cobarde es aquella persona que decidió vivir su vida en el pecado y no quererla vivir en base a Dios. Los verdaderos valientes no son las personas que se acuestan con muchas mujeres y que andan golpeando mil personas y que toman mucho, sino que el verdadero valiente es aquella persona que decide ir en contra del pecado, aquella persona que decide estar apartado a pesar de las tentaciones, aquella persona que decide buscar de Dios a pesar de todas las tentaciones que hay en la vida. Si tú eres una persona cobarde, no vas a entrar en el cielo de Dios. No porque yo no quiero, porque está diciendo el pastor es bien legalista, te lo está diciendo la Biblia. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los cobardes entrarán. Si tú eres una persona que estás adulterando, que vives en adulterio, no vas a entrar en el reino de Dios. Si tú eres una persona que fornica y que sigue fornicando, no solamente físicamente, sino lo que ves en internet. Por cierto, con mi hermano Adrián Rodríguez, mañana vamos a tener un live acerca de la pornografía digital y cómo lo que está pasando y todo eso. Todo eso, si tú eres una persona atada en esos vicios, no vas a entrar en la nueva Jerusalén. No porque yo lo digo, capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis lo dice. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que que te vayas al lago de fuego. Dios quiere que conozcas su salvación exclusivamente por Cristo Jesús para que tú vayas a la nueva Jerusalén. Pero pastor, véndame un poquito la nueva Jerusalén para emocionarme. Bueno, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, es decir, un ángel que conoce los juicios de Dios y que sabe todo lo que pasó. Y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, es decir, la nueva Jerusalén junto con todos los santos. Y me llevó en el Espíritu, fíjate, con E mayúscula, no con E minúscula, o sea, en el Espíritu Santo, a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Fíjate, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué quiere decir esto? Juan te está describiendo con lo único que conoce y te está diciendo que era una piedra de jaspe. La mayoría de las piedras que van a mencionar no son las piedras como hoy en día las conocen. Muchas piedras cambiaron sus nombres y muchas piedras ya no existen. Y muchas piedras, por ejemplo, les dicen jaspe cuando ya no es la misma jaspe de antes, porque la misma jaspe de antes ya no existe, etcétera, etcétera, y ya le han cambiado el nombre. Entonces, no crean que la mayoría de las piedras son tal cual las piedras que conocemos. Pero, ¿qué quiere decir con las piedras? Está hablando de la hermosura. Y dice, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Te estás dando cuenta? Como el cristal. El jaspe que conocemos no es así. Bueno,
Jaspe, diáfana como el cristal. Eso significa que es transparente, que la luz de Dios entra y refleja todo. ¿Ok? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de los 12 tribus de los hijos de Israel. Primeramente, ¿por qué tiene muros si, pues, de qué nos está protegiendo Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios le quiso poner muros para que nadie entrara. Acuérdate que los que van al infierno no van a morir. Los que van al infierno van a estar en el lago del fuego. Pero aún así, Dios puso muros en la ciudad para marcar lo que es suyo y delimitar lo que es suyo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los muros? Los muros representan los límites en nuestras vidas. Por ejemplo, una persona, un hombre o una mujer no puede ver con deseo a otra mujer o una mujer a otro hombre. Mis límites son estos. Puede pasar una mujer muy guapa, puedo voltear. Ah, está guapa. Eso no es pecado. El pecado es cuando uno empieza a darle vuelta al ratón y a imaginarse cosas que no son. Ahí es donde se convierte el pecado. La Biblia nos dice que todos los cristianos debemos de tener muros, límites a nuestro alrededor. Y lo que Dios está llamando son los límites. Los muros son los límites que Él puso para su pueblo. Después dice ahí, y en las puertas 12 ángeles. Te das cuenta que hay 12 puertas y cada puerta está custodiada por un ángel. Nadie puede entrar ni nadie puede salir. Dice, y en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos, es decir, una persona que pasa en el Nuevo Jerusalén, no puede ser echada al lago de fuego, ni una persona que estaba en el lago de fuego puede entrar a la Nueva Jerusalén. Y nombres inscritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Dios honra su pacto con Abraham y por eso menciona las 12 tribus de Israel. Después dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, en el campamento, cuando el pueblo de Israel viajaba por todo el desierto y tenía que mover el tabernáculo, ponía a las diferentes tribus, eran 12 tribus y ponía 3 tribus hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el este y 3 hacia el oeste. Y eran las 12 tribus de Israel y es lo que está mencionando aquí, haciendo referencia a la gente del Antiguo Testamento y del pacto que Dios le dio a Abraham. ¿Ok? Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 cimientos de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, la Biblia nos dice que nosotros, nuestra fe debe estar cimentada en Cristo Jesús y en lo que Dios le dio a sus apóstoles. Es decir, fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles. La piedra angular es Cristo. Si un apóstol no te habla de Cristo, que fueron los 12 apóstoles, entonces no es de Cristo. ¿Qué pasó con Judas? Porque menciona 12 apóstoles. Bueno, el otro apóstol, la Biblia nos dice que se llama Matías. En Hechos capítulo 2, si no me equivoco, capítulo, no me acuerdo ahorita, a ver, se lo leo rapidísimo, déjame lo busco para aquellos que les gusta la referencia. En Hechos capítulo 1, perdón, versículo 24 y 25, cayó la suerte sobre Matías. Matías es el 12º apóstol, aunque muchas personas dicen que como Matías no se le menciona en el libro de Hechos, eso no significa que no haya sido importante, porque si Dios lo eligió como apóstol, entonces es un apóstol importante. Pero muchos otros teólogos dicen que el 12º apóstol puede ser el apóstol Pablo, ¿ok? Pero bueno, eso no es una discusión entre que debamos de hacer, porque no hay nada que nos oriente hacia allá, ¿ok? Bueno, y dice, versículo 15, y el que hablaba conmigo, bueno, perdón, antes del 14 dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si tú vas a una iglesia y en la iglesia no enseñan la base, la piedra angular que es Cristo y el fundamento de los apóstoles, que es las cartas del Nuevo Testamento, como las enseñanzas en tu iglesia, entonces sal de esa iglesia corriendo. Si en tu iglesia las enseñanzas son basadas en cosas de hombres, en revelaciones y cosas diferentes, sal corriendo de esa iglesia, porque nuestra fe no está fundada en este pastor, ni en aquel pastor, ni en el otro pastor. Nuestra fe está fundada en Cristo y a través de los 12 apóstoles que Él eligió y que nos escribieron estas cartas, no todos, porque no hay cartas de todos, pero nos escribieron estas cartas para que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida cristiana en base al fundamento que Jesucristo les dio
a los apóstoles. Así es que si tú vas a una iglesia y no tiene como fundamento Cristo Jesús como piedra angular y los cimientos de los apóstoles, sal corriendo de esa iglesia. Hay muchas iglesias donde dice aquí cae oro, cae diamante. ¿Dónde lo ves eso bíblicamente? Entonces, ¿para qué sigues yendo a esa iglesia? Versículo 15. El que habla conmigo tenía una caña de medir, de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro, es decir, es un cuadro la ciudad. Su longitud es igual y su altura, y midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. Longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es decir, era un cuadrado perfecto. 12,000 estadios para acá, 12,000 estadios para acá, para acá, para acá y 12,000 estadios para acá. Pastor, ¿a cuánto equivale los 12,000 estadios? Más o menos son 2,200 kilómetros. Pero ¿cuántos kilómetros cuadrados son? Son 4 millones, casi 5 millones, 4,840,000 kilómetros lo que va a medir la ciudad. Pastor, ¿y eso cuánto es? Más de la mitad del territorio europeo, más de la mitad de el, de Europa o de Australia. Dice un teólogo, dice que cree que hay en toda la humanidad, desde Adán hasta el último que va a vivir, va a haber casi o más de 100,000 millones de personas. Es decir, ahorita vemos casi 9 billones de personas. Eso quiere decir que en esta época está el 8% de toda la gente que ha vivido. Vamos a suponer la ley del 80-20. Vamos a suponer que 20 van a ser salvos y 80 no. ¿Ok? Es una suposición, nada más. Entonces va a haber 20,000 millones de personas que van a ser salvos. Casi 3 veces más de lo que hoy en día tenemos. ¿Qué está diciendo eso? Que va a haber 20,000 millones de personas en una ciudad grandísima, en un continente grandísimo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro Dios lo tiene todo medido y lo tiene todo exacto. Que tenga unas dimensiones exactas y cuadradas nos hace referencia al lugar santísimo. El lugar santísimo tenía medidas cuadradas exactamente igual. ¿Eso qué quiere decir? Que la nueva Jerusalén es el lugar santísimo de Dios, en donde Dios estamos dentro de ese lugar santísimo, tú y yo vamos a estar dentro de Dios, Dios va a estar dentro de nosotros y vamos a tener a Dios Jesucristo físicamente ahí en la tierra. ¿Ok? Bueno, eso es nomás para que te imagines un poquito, son casi, casi 5,000 millones 5 millones de kilómetros cuadrados, lo que va a medir la nueva ciudad. Muchas personas piensan que puede ser algo literal, otras personas piensan que no, que solamente lo que está diciendo es una magnitud enorme. Y dice un teólogo también que si sacas esa división matemática entre toda la gente que va a vivir ahí, que te vuelvo a repetir, el 80-20, o sea, si somos 100,000 personas y van a 20,000 personas, dice que nuestra casa va a ser de 75 hectáreas cada casa. Imagínate tener una casa de 75 hectáreas, un rancho bonito, grande, enorme, pues esa va a ser la casa que Dios te va a dar. Bueno, déjame seguirte contando un poquito de esta nueva Jerusalén para que tengan ganas de estar ahí. Dice ahí, versículo 7, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, o sea, precioso, pero la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto corralina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Qué significa esto? Que la nueva Jerusalén va a estar preciosa. No hay ninguna ciudad semejante a ella, por eso el arquitecto es Dios. Mira, qué ironía. Platicaba, ahorita tenemos de visita a uno de este ministerio que se llama CMTS, que si lo pueden seguir en redes sociales también. Tengo un muy buen hermano que hace 6 años, Dios me permitió conocerlo en Cristo Jesús, y él viene todas las veces al año, viene 2 veces al año a traer discípulos
para enseñarles a servir. Y ahorita están aquí en Monterrey. Hoy fueron a nuestro centro de rehabilitación a pintar. Hoy fuimos al centro de Monterrey a evangelizar. Mañana vamos a ir a una colonia a repartir despensas y hablarles del Señor Jesucristo y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Platicando con uno de ellos, bueno, más bien Dios me dio una palabra para uno de ellos. Y luego le dije, oye, esta palabra que Dios me dio, ¿te hace sentido en tu corazón? Y me dice, sí. Me dice, ¿por qué? Me dice, porque Dios me está hablando a meterme de lleno a trabajar en este ministerio CMTS. ¿Pero qué significa trabajar de lleno? Significa meterte a trabajar a un ministerio tiempo completo y depender de Dios. Dice, pero tengo en mi corazón las ganas de hacer dinero. Dice, estoy joven, tengo 21 años y vino con su novia, de hecho, que también es cristiana, y nos queremos casar, pero quiero hacer dinero y quiero tener algo y después servir a Dios. Pero con esta palabra que me dijiste, creo que Dios me está hablando y quiere que le sirva. Fíjate, qué ironía que en este mundo buscamos el dinero y buscamos las cosas de este mundo, el dinero, y buscamos tener más y más y más y más dinero. ¿Para qué? Si no te lo puedes llevar al cielo, el cielo está repleto de oro. Ahora, si tú descuidas tu salvación o nunca viniste a Cristo por estar siempre enfocado en el dinero, en ser una persona, en ser yo, en tener una empresa, en esto, aquello, lo otro, no te puedes llevar el dinero al infierno. Qué ironía. Todas aquellas personas que no buscamos el dinero y que decidimos vivir para Cristo Jesús, vamos a tener todo el oro del mundo en el cielo. Qué ironía. No persigo el oro, no persigo nada. Yo estoy trabajando tiempo completo para el Señor. Hace 7, 8 años Dios me llamó. Dije, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a...? Y Dios ha sido fiel. Gracias a Dios. Hace un mes se graduó mi hija de una universidad. Gracias a Dios me dio. Dios me ha dicho que cada vez que enfrente un problema, Él me va a dar lo que necesito. Y para ese momento que tenía que pagar las cosas de mi hija, Dios fue fiel y ha sido fiel y lo va a seguir siendo. Lo que te quiero decir es que Dios ha preparado una ciudad hermosa. No te enfoques en las cosas terrenales, no te enfoques en tener una mejor casa, en tener dos, tres casas, en tener esto, aquello, en tener un nombre para ti. No te enfoques en ser alguien de éxito para el mundo. No te enfoques en mírame lo que tengo, mis casas, mis posesiones. No te enfoques en eso. La Biblia nos dice que aquella persona, fíjate, te voy a leer rapidísimo, gloria a Dios. Fíjate lo que el Espíritu Santo me está hablando en capítulo 16 de Mateo, te invito a que lo leas, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién les dijo a sus discípulos? ¿Tú eres un discípulo de Jesús? La pregunta, ¿tú eres? Bueno, si lo eres, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? O sea, si la persona busca el dinero y quiere ser famoso y tener tanta riqueza y poder y ganar de todo el mundo y perdiere su alma, es decir, que fuera al lago de fuego y no fuera a la nueva Jerusalén. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué te enfocas y te afanas en el dinero, en ser, cuando Dios te está dando una ciudad hermosísima? Vamos adelante, versículo 21. Las 12 puertas eran 12 de perlas. Fíjate, las 12 puertas son perlas gigantes. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, o sea, más fino, imposible. No vi en ella el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, toda la ciudad es el templo de Dios. Tú y yo vamos a vivir en la ciudad que es el templo de Dios y el templo que es Jesucristo va a estar ahí con nosotros. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La pura presencia de Dios va a iluminar todo. No sé si esto sea literal, que no va a haber día y noche,
Yo lo quiero tomar literal, o si me preguntas a mí, yo lo tomo literal, y la mayoría de los teólogos lo toman también literal, que está hablando también acerca de que la presencia de Dios es todo, pero también está hablando que no va a haber día y que no va a haber noche, que solamente la luz del Cordero es la que nos va a iluminar. Versículo 24: las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ah, cañón. ¿Habrá reyes de la tierra? ¿Te estás dando cuenta que en el cielo, en la Nueva Jerusalén, perdón, va a haber niveles? Tú puedes ser un barrendero en la Nueva Jerusalén también, o puedes ser un rey. Pero pastor, ¿cómo puedo ser un rey o un barrendero? Te lo voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, eh, segunda Timoteo, segunda Timoteo versículo 21, no, capítulo 2 versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que el servir a Dios depende que nosotros nos limpiemos y busquemos más de Dios y que decidamos dejar nuestra vida para servirle a Él. Las personas que más renuncian a lo que tienen en esta vida, más grandes van a ser en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que están enfocadas en el reino de Dios y Dios les dio 2 talentos y lo multiplicaron y así, y así, y así. El que fue fiel en lo que Dios le dio en esta vida, va a ser fiel en lo que Dios le va a dar en el cielo. La persona que no le fue fiel a Dios en lo que le dio esta vida, entonces en el cielo va a ser diferente tu casa. Versículo Eh, 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. ¿Te das cuenta que hablamos que va a haber un muro? ¿Te das cuenta que va a haber también puertas? Mucha gente puede pensar, ah, bueno, está poniendo el muro y las puertas para que la gente del infierno no entre. No, la Biblia dice que no puede entrar ninguna maldad y que las puertas van a estar abiertas de día, porque no va a haber noche. Es decir, todo el día van a estar abiertos, siempre van a estar abiertas sin temor a que entre algo malo. ¿Por qué? Porque el mal ya fue echado al lago de fuego. Entonces no va a haber pecado, no va a haber maldad nunca más. Nunca más se va a asomar Satanás. Gloria a Dios. Y luego dice, versículo 25: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ni ninguna cosa inmunda o cosa abominable y mentirosa y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Puedes ponerle parar, por favor, Alma? Gracias. Aquí quiero que veas lo que Dios está hablando en tu corazón.